Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos. En esta ocasión continuaremos con el capítulo 4 del libro sobrenatural de Joe Dispenza, que se llama La bendición de los centros de energía. Y en este capítulo Joe nos guía para que entendamos el proceso de cómo circula la energía en nuestro cuerpo. Hemos hablado largo y tendido sobre luz e información o sobre energía y conciencia. Ha llegado el momento de profundizar un poco más en esos conceptos para explicarte cómo funciona la siguiente meditación. Como ya hemos aprendido, todo lo que forma parte del universo tal como lo conocemos emite o está compuesto de luz e información o energía y conciencia, que es otro modo de describir la energía electromagnética. De hecho, esos elementos están tan profundamente entrelazados que es imposible separarlos. Mira a tu alrededor. Por más que solo veas materia, objeto, cosas, personas o lugares, hay también un mar de infinitas frecuencias invisibles que transportan información codificada. Eso implica no solo que tu cuerpo está compuesto de luz e información, de energía y conciencia, sino también que tú, en cuanto que ser consciente dotado de un cuerpo de luz organizada de manera gravitacional y que a su vez transporta información, envías y recibes constantemente frecuencias diversas, cada una de las cuales contiene señales distintas, igual que una radio o un teléfono móvil. Toda frecuencia, como ya sabemos, transporta información. Párate a pensar un momento en las ondas de radio. Hay ondas de radio cruzando la habitación en la que estás sentado ahora mismo. Si encendieras un receptor, podrías sintonizarlo en una longitud de onda o señal específica. Y luego un pequeño transductor recogería esa señal y la traduciría en sonidos audibles y comprensibles, como por ejemplo tu canción favorita, las noticias o un anuncio de radio. El hecho de que no puedas ver las ondas de radio en el aire no significa que no estén ahí, transportando información nítida en una frecuencia específica todo el tiempo. Si cambias de frecuencia por poco que sea y sintonizas otra emisora, llegará un mensaje distinto por esa longitud de onda. Por ejemplo, los rayos X existen aunque no los veamos. Lo sabemos porque poseemos la habilidad de crear rayos X y también de registrarlos. De hecho, el espectro de luz de los rayos X abarca un número infinito de frecuencias. Los rayos X vibran a una frecuencia más rápida que la luz visible y en consecuencia poseen más energía, porque una vez cuanto más rápida es una frecuencia, mayor su energía. La materia, por su parte, es la más densa de las frecuencias porque es la forma de luz e información más lenta y condensada. Para demostrar que somos seres de luz y cómo esta luz recorre nuestro cuerpo, yo utilizo los siguientes estudios. A lo largo de la historia, los investigadores han intentado en numerosas ocasiones fotografiar y medir los campos lumínicos. Un ejemplo que destacar sería la fotografía Kirlian, una técnica descubierta en 1939 por el ruso Semyon Davidovich, electricista, inventor y aficionado. Con esta técnica, Kirlian logró captar imágenes del campo electromagnético que rodea objetos vivos e inertes. Descubrió que colocando una hoja de película fotográfica sobre una placa de metal, depositando un objeto sobre la película y aplicando una corriente de alto voltaje a la placa metálica, la película mostraba la descarga eléctrica que se producía entre el objeto y la placa. El resultado reveló una especie de aura resplandeciente alrededor del objeto fotografiado. En uno de sus numerosos experimentos, Kirlian fotografó supuestamente dos hojas en apariencia idénticas, una procedente de una planta sana y una de una planta enferma. La fotografía de la planta sana mostraba un potente campo de luz en torno al objeto, mientras que la otra exhibía un resplandor mucho más tenue. La experiencia llevó a Kirlian a concluir que su técnica fotográfica podría emplearse para evaluar la salud. Si bien los científicos actuales cuestionan la utilidad de la fotografía Kirlian como herramienta de diagnóstico, la técnica se sigue investigando. Un trabajo más reciente en esa línea procede del biofísico alemán Fritz Albert Popp, que ha dedicado más de 3 décadas a investigar los biofotones, minúsculas partículas lumínicas de baja intensidad que albergan y emiten todos los seres vivos. En 1996, Popp fundó el Instituto Internacional de Biofísica,
una red de investigación dedicada al estudio de los biofotones que abarca laboratorios de más de 12 países en todo el mundo. Paul y sus colegas piensan que la información contenida en esas partículas de luz que se encuentran en el ADN se comunican de manera particularmente eficaz con las células del organismo y en consecuencia ejercen un papel crucial en la regulación de las funciones orgánicas. Dichos biofotones pueden ser detectados mediante una cámara sumamente sensible, diseñada para medir sus emisiones. Cuanto más fuertes son las emisiones, así como más intenso y coherente el campo de luz, mayor es la comunicación entre las células y más sano está el organismo. Nuestras células se comunican entre sí con el fin de mantener la vida y la salud. Lo hacen intercambiando información crucial que transmiten en distintas frecuencias lumínicas. Pop descubrió que lo mismo sucede a la inversa. Cuando una célula no emite suficiente energía organizada y coherente, pierde la salud. No es capaz de compartir información con otras células de manera eficaz y privada de ese intercambio presenta carencias. Así que la descripción mecanicista de los mecanismos internos de las células que nos enseñaron en el instituto ha quedado antiguada. Las moléculas cargadas que se traen y se repelen no son las responsables del funcionamiento celular. La fuerza vital que rige esas moléculas es la energía electromagnética que la célula emite y recibe. Esta teoría aporta un enfoque vitalista que demuestra lo que somos en realidad. Así pues, todo eso viene a significar que literalmente somos seres de luz, cada uno de los cuales irradia fuerza vital y emite un campo de luz a su alrededor, y cada célula a su vez emite y contribuye a crear un campo de luz vital que transporta un mensaje. No es arriesgado decir, pues, que cuanto más definamos la realidad a partir de los sentidos, cuanto más vivamos a partir de principios materialistas, centrados en el aspecto físico, más podríamos estar obviando una valiosa información. Sucede así porque si limitamos el foco de atención a la materia, los objetos, las cosas, las personas y los lugares del mundo exterior, no somos capaces de percibir esas otras frecuencias que son invisibles para los ojos, y si no cobramos conciencia de que están ahí, no existen para nosotros. Con el fin de modificar nuestra energía, tenemos que ir más allá de la mente analítica. Tenemos que ser capaz de acceder al subconsciente, que es donde son almacenadas todas nuestras creencias, y por eso es que es importante la meditación, porque con la meditación vamos a poder dejar atrás todas esas creencias que ya no nos sirven y acceder a unas nuevas que nos sirvan más. De alguna manera accedemos de manera más fácil a nuestra mente subconsciente en un estado meditativo, y esto nos lo explica Joe en los siguientes párrafos. Cuando pongas en práctica la meditación denominada bendición de los centros de energía, que te enseñaré al final de este capítulo, te concentrarás en cada uno de los centros de energía y luego abrirás el foco de atención. Y como la energía acude allí donde enfocas la atención, según desplaces la atención a cada centro y con esta la energía, cada uno de los centros se irá activando. A nadie se le escapa que las fantasías sexuales, por ejemplo, estimulan una parte muy concreta del cuerpo conforme la energía se desplace hasta ese centro. En el proceso, los órganos, los tejidos, los compuestos químicos, las hormonas y las terminaciones nerviosas reaccionan. Si tienes hambre y piensas en comida, no es casual que tus jugos digestivos se pongan en funcionamiento. Salives y tu cuerpo se prepare para la experiencia que le espera, porque la energía estimula esa zona. Y si piensas en que vas a discutir con tu jefe o a regañar a tu hija, segregas adrenalina antes de que se produzca la confrontación real. En cada uno de estos casos, eso que estás pensando se transforma en experiencia. Ahondar en el funcionamiento de este mecanismo en la siguiente sección cuando abordemos los centros de energía uno por uno. De momento me conformo con que sepas que el fenómeno se produce porque cada centro de energía genera su propia expresión hormonal, que a su vez activa los órganos, los tejidos y las células de la zona. Así que imagina lo que pasaría si fueras capaz de apaciguar tus ondas cerebrales a través de la meditación y entrar en el sistema operativo de cada uno de los centros de energía, fijándote en el espacio que los rodea con un foco abierto.
cada uno de esos centros se tornaría más ordenado y coherente. Indicarían a las neuronas que creasen un nivel mental al mismo tiempo que activarían los órganos, los tejidos y las células de la zona a través de las hormonas y los mensajeros químicos de cada centro. Y si lo hicieras con regularidad, con el paso del tiempo empezarías a experimentar un cambio palpable y real en el plano físico. Entre la comunidad de estudiantes que llevan a cabo este trabajo, las personas que se han curado de infecciones crónicas de vejiga, problemas de próstata, diverticulitis, enfermedad de Crohn, alergias y sensibilidades alimentarias como la enfermedad celíaca, tumores de ovario, niveles elevados de enzimas hepáticas, reflujo ácido, palpitaciones arrítmicas, arritmias, asma, enfermedades pulmonares, problemas de espalda, trastornos de la tiroides, cáncer de garganta, dolores de cervicales, migrañas crónicas, dolores de cabeza, tumores cerebrales y más. Hemos presenciado todo tipo de mejoras relacionadas con esta meditación en particular, en ocasiones después de una sola práctica. Esas sanaciones tan espectaculares se deben a que los alumnos consiguen transformar epigenéticamente la expresión de su ADN, al conectar ciertos genes y desconectar otros. Los genes expresan proteínas distintas en sus cuerpos físicos, tal como lo explicaba. Al conectar ciertos genes y desconectar otros, los genes expresan proteínas distintas en sus cuerpos físicos. Como siempre, conocer los beneficios y las funciones de todo lo que hacemos siempre nos va a ayudar a que incrementemos su impacto. Y por eso, en los siguientes párrafos, Joe nos explica cada uno de los centros de energía. Estamos a punto de observar de cerca cada uno de los centros de energía corporales. Pero antes me gustaría ahondar un poco más en su funcionamiento. Considera los centros de información aislados. Cada uno posee una energía específica que transporta un nivel de conciencia determinado. Su propia emisión de luz que expresa una información muy específica o su propia frecuencia que acarrea cierto mensaje. Cada uno cuenta también con sus propias glándulas, hormonas y compuestos químicos y su propio plexo de neuronas. Considera esos racimos aislados de redes neurológicas una especie de minicerebros. Y si cada centro posee su propio cerebro, en ese caso tiene también una mente individual. Como has aprendido en el segundo capítulo, cuando la conciencia activa el tejido neurológico, crea mente. La mente es el cerebro en acción, de manera que si cada uno de los centros de energía cuenta con un plexo de neuronas, en ese caso todos tienen una mente individual o más. Exactamente, cada centro posee una mente propia. La mente se activa a través de la energía dotada de dirección e intención mediante un propósito consciente. Cuando cada uno de esos centros entra en funcionamiento, moviliza a su vez las hormonas, los tejidos, los compuestos químicos y las funciones celulares y también emite energía. Por ejemplo, cuando la energía activa tu primer centro, su mente funciona en una dirección y con una intención muy determinadas. Y cuando tú, como ser consciente, albergas un pensamiento o una fantasía, que por cierto es conciencia aplicada al tejido neurológico, antes de que te hayas dado cuenta, tu cuerpo está cambiando en el plano fisiológico, lo que transforma también tu energía. Tu cuerpo segrega compuestos químicos y hormonas de las correspondientes glándulas con el fin de prepararte para el coito. La energía se concentra en ese centro que libera su propia frecuencia específica con un mensaje intencional. Esa energía cargada con la intención consciente estimula el centro reproductor y la mente del cerebro influye en la del cuerpo a través del plexo nervioso individual. La mente del cuerpo desplazada a esa zona específica por medio del minicerebro correspondiente opera a niveles subconscientes a través del sistema nervioso autónomo. No la puedes controlar conscientemente. Podríamos decir que obedece al minicerebro que en ese centro de energía estimula las glándulas oportunas, las cuales a su vez estimulan las hormonas que suscitarán las reacciones químicas necesarias para cambiar el estado emocional y fisiológico del cuerpo. En esos casos emanas una energía muy clara que emite una directriz muy específica desde ese centro. Todos hemos notado la energía que desprenden las personas muy sexuales, una vez que la energía se desplaza por el tejido nervioso o plano neuronal.
Crea una mente en ese nivel, de modo que cuando se activa, el centro posee su propia inteligencia. El segundo centro también cuenta con una mente propia y cuando activamos su minicerebro y en consecuencia su mente, confiamos en lo que nos dicen las entrañas. En ese centro tiene lugar la misma secuencia de acontecimientos que veíamos en el primero, solo que los circuitos nerviosos, las hormonas, las reacciones químicas, las emociones, la energía y la información son distintas. De hecho, esta zona se conoce como el segundo cerebro, a causa de los cientos millones de neuronas y conexiones neuronales que existen en ese nivel, más incluso que en la médula espinal o en el sistema nervioso periférico. De hecho, el 95% de la serotonina, la hormona del bienestar, no se aloja en el cerebro, sino en los intestinos. De manera que hacer caso de lo que dicen las entrañas significa literalmente confiar en el instinto. Podría decirse que el cuerpo y el cerebro de ese centro son más de fiar que el cerebro y la mente analíticos, racionales y pensantes. ¿Y qué decir del centro del corazón? ¿Qué sucede cuando te guías por ese órgano? Igual que los dos primeros, el cuarto centro, ubicado en mitad del pecho, posee su propia frecuencia, sus propias hormonas, sus propios compuestos químicos y sus propias emociones, así como su propio minicerebro que se alimenta del campo de energía e información que lo rodea. Y cuando piensas en el corazón, tiendes a ser más cariñoso, amable, inspirado, generoso, compasivo, altruista, agradecido, confiado y paciente. En el instante en que el minicerebro de ese centro recibe la información parecida, envía instrucciones y mensajes a los órganos y los tejidos que se ubican en esa zona del cuerpo. Y tú irradias energía amorosa desde ese centro específico. Ahora vamos a observar cada uno de los centros con mayor detalle. Las funciones de algunos se solapan una pizca, pero en general, por poco que sepas del cuerpo humano, prácticamente se definen a sí mismos. El primer centro energético gobierna la zona de los órganos sexuales, incluido el perineo, el suelo pélvico, las glándulas que están conectadas con la vagina o el pene, la próstata si eres hombre, la vejiga, el intestino grueso y el ano. Este centro de energía está relacionado con la reproducción y la procreación, la evaluación, la sexualidad y la identidad sexual. Las hormonas estrógeno y progesterona en las mujeres y testosterona en los hombres guardan relación con el primer centro, que también es asociado con el plexo nervioso mesentérico inferior. En él se concentra una cantidad tremenda de energía creativa. Piensa en la cantidad de energías que utilizas para crear un niño. Cuando este centro se encuentra en equilibrio, tu fuerza creativa fluye con facilidad y te sientes seguro con tu identidad sexual. El segundo centro de energía se encuentra detrás del ombligo, un poco por debajo. Gobierna los ovarios, el útero, el colon, el páncreas y la parte baja de la espalda. Está relacionado con el consumo, la digestión, la eliminación y la transformación de los alimentos en energía. Este centro también está conectado con el plexo nervioso mesentérico superior. Tiene que ver con las redes y las estructuras sociales, las relaciones, los sistemas de apoyo, la familia, las culturas y las relaciones interpersonales. Considéralo el centro encargado de tomar y soltar, consumir o eliminar. Cuando este centro se encuentra en equilibrio, te sientes a salvo y seguro, tanto en tu entorno como en el mundo. El tercer centro energético se ubica en la boca del estómago. Rige el estómago, el intestino delgado, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, las glándulas adrenales y los riñones. Las hormonas asociadas a este centro abarcan la adrenalina y el cortisol. Las hormonas del riñón y compuestos químicos como la renina y la angiotensina, la eritropoyetina y todas las enzimas del hígado, al igual que las del estómago, como pepsina, tripsina, quimotripsina y ácido hidroclórico. Este centro de energía está relacionado con el plexo solar, también conocido como plexo celíaco. Tiene mucho que ver con la voluntad, el poder, la arrogancia, el control, el impulso, la agresividad y el dominio. Es el centro de competitividad y el poder personal, el amor propio y la intención encauzada. Cuando este tercer centro goza de equilibrio, eres capaz de emplear la voluntad y el impulso para imponerte al entorno y a las circunstancias de tu vida. A diferencia del segundo centro, este se activa de forma natural cuando percibes que el entorno es inseguro o impredecible.
por lo que debes salvaguardar a tu tribu y a ti mismo. El tercer centro también cobra impulso cuando quieres algo y tienes que usar tu cuerpo para conseguirlo. El cuarto centro de energía se ubica detrás del esternón. Gobierna el corazón, los pulmones y la glándula timo. La glándula inmunológica más importante del cuerpo, conocida como la fuente de la juventud. Las hormonas asociadas a este centro incluyen la del crecimiento y la oxitocina, así como una cascada compuesta por 1400 compuestos químicos distintos que estimulan la salud del sistema inmunitario a través de la glándula timo. El plexo nervioso que gobierna este centro es el cardíaco. Los primeros tres centros se encargan de aspectos relacionados con la supervivencia y reflejan nuestra naturaleza animal o nuestra humanidad. A través de este cuarto centro de energía, sin embargo, pasamos del egoísmo al altruismo. Se asocia con emociones como el amor y los cuidados, la crianza, la compasión, la gratitud, el reconocimiento, la bondad, la inspiración, la generosidad, la integridad y la confianza. Este centro alberga nuestra divinidad, es la sede del alma. Cuando el cuarto centro está equilibrado, nos preocupamos por los demás y estamos dispuestos a cooperar por el bien común. Experimentamos un genuino amor por la vida, nos sentimos plenos y satisfechos de ser quienes somos. El quinto centro energético está ubicado en el centro de la garganta. Gobierna las glándulas tiroideas y paratiroideas, los salivares y los tejidos del cuello. Asociadas en este centro encontramos las hormonas tiroideas, las paratiroideas que rigen el metabolismo corporal y los niveles de calcio en la circulación. El plexo nervioso asociado con este centro es el tiroideo. Está relacionado con la manifestación del amor que albergamos en el cuarto centro y también con la capacidad de expresar tu verdad y autorizar tu realidad a través del lenguaje y del sonido. Con el quinto centro disfrutas de equilibrio, tu voz es el reflejo de tu verdad, lo que incluye la expresión del amor. Te sientes tan a gusto contigo mismo y con la vida que no puedes sino expresar tus pensamientos y sentimientos. El sexto centro de energía se ubica en el espacio que discurre de la nuca a la coronilla. Gobierna la glándula pineal, considerada la glándula sagrada. Algunas personas se refieren a ella como el tercer ojo, pero yo lo considero el primer ojo. Se asocia con el umbral de acceso a dimensiones más elevadas y puede alterar tu percepción de un modo que te permite atisbar el otro lado del velo o ver la realidad de manera no lineal. Cuando este centro se abre, funciona como una antena de radio capaz de sintonizar frecuencias superiores y todas más allá de los 5 sentidos. A través de este centro, el alquimista que hay en ti logra despertar. Encontrarás un capítulo entero dedicado a la glándula pineal más adelante. Pero por ahora me conformo con que sepas que la glándula pineal segrega hormonas como la serotonina y la melatonina, responsables de los ritmos circadianos, que te inducen a despabilarte ante la luz diurna y a sentir sueño en la oscuridad de la noche. De hecho, la glándula pineal es sensible a cualquier frecuencia electromagnética, además de a la luz solar, y puede fabricar derivados químicos de la melatonina que cambian tu visión de la realidad. Cuando esa glándula disfruta de armonía, tu cerebro funciona con claridad, te sientes lúcido, más consciente tanto del mundo interior como del exterior, tu percepción aumenta día a día. El séptimo centro de energía está situado en el centro de tu cabeza e incluye la glándula pituitaria. Esta glándula recibe también el nombre de glándula maestra, por cuanto gobierna y genera armonía en las demás. Como una cascada que bajará desde el centro del cerebro hasta la glándula pineal, la tiroidea, la glándula timo, las adrenales y la pancreática hasta llegar a las glándulas sexuales. A través de estos centros accedes a la mayor expresión de la divinidad. En ellas se origina tu ser divino, tu nivel de conciencia más alto. Cuando esa glándula está equilibrada, la armonía se extiende a todo lo demás. El octavo centro energético está ubicado por encima de la cabeza a unos 40 centímetros, de modo que constituye el único que no guarda relación directa con el cuerpo físico. Los antiguos egipcios lo llamaban Ka. Representa la conexión con el cosmos, con el universo, con el todo. Cuando este centro se activa, te sabes merecedor de tus dones. Y eso te permite
experimentar revelaciones, epifanías e inspiración cuya frecuencia de información no procede de recuerdos almacenados en el cerebro y el cuerpo físico, sino directamente del universo de campo unificado, como sea que quieras llamar al poder superior que trasciende nuestro ser individual. A través de este centro accedemos al banco de datos y a la memoria del campo cuántico. Muchas veces no dejamos que nuestros centros funcionen a cabalidad porque les restamos energía. Y Joe nos explica esto en los siguientes párrafos. Como decíamos antes, el cuerpo está rodeado de un campo de energía electromagnética que transporta una intención consciente o directiva. Cuando ponemos en movimiento cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo, estamos, por así decirlo, expresando la energía que corresponde a esos centros. En otras palabras, en cuanto seres conscientes activamos la energía específica de cada centro individual, estimulamos los plexos neurológicos asociados a ellos para suscitar un estado mental que active a su vez las glándulas, los tejidos, las hormonas y los compuestos químicos de cada centro. En el momento en el que un centro energético se pone en funcionamiento, el cuerpo emite una energía que transporta la información específica o intención asociada con cada uno. Sin embargo, si nos limitamos a sobrevivir y nos instalamos en los 3 primeros, abusando del sexo, consumiendo demasiado o estresándonos en exceso, extraemos energía sin cesar de ese campo invisible de energía cargado de información que envuelve el cuerpo y lo transforma en compuestos químicos una y otra vez. La reiteración de este proceso a la larga acaba por mermar el campo invisible. Al final del proceso, nuestra luz se amortigua y ya no nos queda energía cargada de intención consciente que fluya por los centros energéticos para crear las mentes correspondientes. Básicamente hemos agotado el recurso de nuestro propio campo energético. Si se da el caso, la exigua mente de cada centro, con su reducida carga energética, enviará una señal limitada a la célula, los tejidos, los órganos y los sistemas de su alrededor. La consecuencia podría ser el debilitamiento de la señal y el descenso de la frecuencia en la energía que transporta información vital al cuerpo. 2 aspectos que favorecen la enfermedad. Podría decirse que desde un punto de vista energético, toda enfermedad se debe al descenso de la frecuencia del campo de luz y a un mensaje incoherente. Estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo todos los días y a comportarnos y reaccionar de la misma manera que digamos que le restamos energía a nuestro cuerpo de manera casi que natural. Sin embargo, en los siguientes párrafos nos enseña cómo podemos incrementar la energía que le restamos todos los días a nuestro cuerpo. Volviendo a la bendición de los centros de energía, si aprendes a prestar atención a cada uno de esos centros y cobras conciencia del espacio que los rodea, aportas coherencia a los pequeños cerebros, igual que generas coherencia en el cerebro principal que tienes entre las orejas. Y según atiendes a la partícula materia, prestando atención al perineo, el primer centro, o al espacio detrás del ombligo, segundo centro, a la boca del estómago, tercer centro, o a la parte central del pecho, cuarto centro, y así sucesivamente, vas fijando la atención en cada uno, la energía acude allí donde enfocas la atención. A continuación deberás desplazar la atención o ampliar el foco al espacio que rodea cada uno de esos centros, conectando así con la energía que vibra en el entorno. Y cuando lo hagas es de vital importancia que estés experimentando una emoción superior como amor, gratitud o dicha. Como has leído en capítulos anteriores, este gesto es fundamental, porque la emoción superior es energía y cuanto más sostengas el foco abierto desde un estado emocional superior, más capaz serás de construir un campo coherente de frecuencia muy elevada alrededor de ese centro energético. Una vez que has creado un campo coherente alrededor de un centro, este cuenta con una energía coherente que transporta las instrucciones adecuadas, los átomos, las moléculas y los compuestos químicos que componen las células a partir de las cuales se crean los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo se alimentarán del nuevo campo de luz e información.
así como de una energía más coherente con un mensaje intencional más claro que transportará instrucciones inéditas a cada centro del cuerpo. De ese modo, el organismo empezará a obedecer a una nueva mente, según cedes el control y te instalas en el momento presente. Habida cuenta de que la energía acude allí donde enfocas la atención, serás capaz de construir un campo abundante de luz e información, así como de elevar la frecuencia de la señal. Y ese pensamiento cargado de intención dirigirá la energía a cada centro para generar una nueva mente en ese cerebro particular. Y como cada centro se estará alimentando de un nuevo campo de frecuencia e información, el cuerpo recuperará el equilibrio o la homeostasis. Y en este estado vendrás más energía y menos materia, más onda y menos partícula. Cuanto más elevadas a la emoción, más energía crearás, más espectacular será la transformación. Si en cambio te quedas atascado en las emociones de supervivencia como preocupación, miedo, ansiedad, frustración, rabia, desconfianza y tantas otras, careces de esa energía, de esa información y de esa luz alrededor del cuerpo. Según la frecuencia, la luz y la energía menguan y se tornan más incoherentes. En cada centro devienen más materia y menos energía y al final el cuerpo enferma. Este es el objetivo de la meditación que ahora te propongo, aumentar la frecuencia de la materia con el fin de que arrastre una vibración inferior y desorganizada al orden y a la coherencia, o arrastrar la materia a una nueva mente más coherente. Pero recuerda, este proceso no se puede forzar, no lo conseguirás a base de voluntad. No sirve intentarlo, esperarlo ni desearlo, porque no se puede llevar a cabo mediante la mente consciente. Debes acceder al subconsciente porque esa es la sede del sistema operativo, el sistema nervioso autónomo que rige y controla todos esos centros. Tienes que cambiar la frecuencia de tus ondas cerebrales porque la pauta beta te ata a la mente consciente y te separa del subconsciente o sistema nervioso autónomo que es el director de la orquesta. Cuanto más profundo sea la meditación, cuanto más te alejes de un estado beta para entrar en uno alfa e incluso beta, cuyas ondas corresponden a un estado de meditación profunda semejante al duerme vela, más se reduce la frecuencia de las ondas y mayor es tu acceso al sistema operativo. Así pues, cuando pongas en práctica la bendición de los centros de energía, recuerda que el objeto de la meditación es ralentizar las ondas cerebrales y combinar una emoción superior con la intención de bendecir cada uno de esos centros, prestarles vida a través del amor, para luego ceder el control y permitir que el sistema nervioso autónomo tome el mando, porque este no precisa de la mente consciente para saber qué hacer. Entre tanto, tú te abstendrás de pensar, visualizar o analizar. Tan solo debes hacer algo que en principio puede parecer mucho más complicado. Depositar una semilla de información y retirarte a un lado para permitir que el sistema autónomo reciba las instrucciones y la información y las utilice para crear más equilibrio y coherencia en tu cuerpo. Así que, como siempre, la meditación de los centros de energía puedes encontrarla en la página web de Joe y en YouTube hay muchas personas que han adaptado esa meditación con sus propios estilos. Pero Joe, de todas maneras, a continuación nos va a enseñar cómo la podemos hacer nosotros mismos. Esta meditación se ha convertido en una de las más populares entre nuestros alumnos y ha dado lugar a un número espectacular de resultados sobrenaturales. Igual que en el capítulo anterior, te daré unas instrucciones básicas para que sepas cómo proceder si deseas hacer la meditación por tu cuenta. Empieza por concentrarte en el primer centro de energía y luego abre el foco de atención hacia el espacio que envuelve ese centro. Una vez que estés percibiendo el espacio alrededor, bendice el centro con tu mejor intención y conecta con una emoción superior, como amor, gratitud o alegría. Para elevar la vibración y crear un campo de energía coherente. Repite el mismo proceso con cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo. Y cuando llegues al octavo, ubicado unos 40 centímetros por encima de la cabeza, bendice ese centro con gratitud o reconocimiento, porque el agradecimiento nos coloca en posición de recibir. Será este último el que te abra la puerta a la profunda información que reside en el campo cuántico. Ahora abre el foco y lleva la atención a la energía electromagnética que rodea la totalidad de tu cuerpo para construir un nuevo campo. A medida que tu cuerpo se alimenta de esa nueva energía electromagnética, te tornarás más luz, más energía y menos materia y elevarás la vibración de tu cuerpo. Recuerda,
Si te propones crear lo insólito, debes sentirte insólito. Si vas a curarte de una manera espectacular, debes sentirte espectacular. Conecta con la emoción elevada y procura sostenerla a lo largo de la meditación. Una vez que hayas vencido cada uno de los centros de energía, túmbate durante un mínimo de 15 minutos. Relájate, déjate llevar y permite que tu sistema nervioso autónomo reciba las órdenes e integre toda esta información en el cuerpo. Entonces, la primera forma en la que puedes aplicar este capítulo en tu vida es que dejes de restar la energía a tus centros. A donde va nuestra atención, va nuestra energía. Y si le damos excesiva atención al exterior, a nuestros problemas, vamos a quitarnos energía que nos serviría para crear la solución al problema. Nadie te dice que no tengas que pensar en el problema. Claro que tienes que pensar en el problema para ver cómo lo vas a solucionar. Sin embargo, solo dedícale los pensamientos necesarios, solo dedícale el tiempo necesario para solucionarlo. No te quedes todo el día y toda la noche antes de dormir pensando en cómo ese problema se puede hacer más grande. Es así cuando en realidad se vuelve más grande y terminamos atrayendo todo tipo de situaciones y enfermedades que no queremos a nuestro cuerpo porque le estamos dando demasiada atención y poniendo energía a las cosas que supuestamente no queremos ver manifestadas. Y la segunda forma en la que puedes aplicar este capítulo es que te dediques a hacer la meditación de los centros de energía. Como te expliqué en la última parte, en realidad todo se basa en que le prestes atención a cada centro, lo bendigas y que cuando llegues al octavo des lo mejor de ti para sentir una emoción elevada. Y luego de eso simplemente que te quedes en silencio lo más que puedas para que esa meditación se pueda integrar en tu cuerpo. Y de todas maneras no lo tienes que hacer solo, puedes comprar la meditación o simplemente buscas en YouTube a alguien que haya adaptado esa meditación. Simplemente pon en el buscador meditación bendición de los centros de energía Joe Dispenza. Seguramente así la puedes encontrar. Muy fácil. Gracias por escuchar.